Hola y bienvenidos a FreePic. Mi nombre es María Rubio, directora de arte y encargada de Tutpad, el nuevo proyecto de enseñanzas artísticas de nuestra querida empresa. Hoy traemos, y perdón si no pronuncio bien el apellido, a Laura Berta, ilustradora y compañera que ha venido a compartir un rato con nosotros para hablarnos de su obra y un poco de ella misma. Laura Wacher, como la llaman los amigos, es hija de padre alemán y madre española, criada entre pequeños pueblos malagueños y Extremadura. Después de ir de aquí para allá y tontear con diferentes campos artísticos, Laura se licenció en Bellas Artes en Granada. Su obra, llena de simbología, nos habla de la necesidad que tiene ella misma de plasmar todo lo que lleva dentro. Sus temas favoritos, la intimidad, la vulnerabilidad de las personas, el absurdo humano, entre muchas otras cosas. Pero dejemos que mejor nos lo cuente ella, porque ¿quién mejor para explicarnos su obra que su propia autora? Yo empecé a dibujar al principio como cualquier niño, pero durante la adolescencia dejé de dibujar un tiempo bastante largo, pero siempre me gustaron mucho los videojuegos y mi contacto con los personajes y con las historias fue mayormente a través de eso, a través de los videojuegos. Siempre había tenido libros ilustrados, pero no, como que no vinculaba que el trabajo de ilustrador con eso, con los libros, ¿no? Entonces, pues, digamos que fue a través del 3D y de los videojuegos que me introduje un poco en el asunto del dibujo, de la animación y todo eso. Y cuando ya estuve un poco más dentro de ese mundillo, me di cuenta de que era la ilustración editorial lo que más me llamaba la atención, porque probé en el mundo de la animación y vi que esa manera de trabajar, esa forma de trabajar no me acababa de llenar. Quizás porque era una manera de trabajar un poco más cerrada, un poco más dirigida a un proyecto muy concreto, un proyecto que era muy grande, que estaba ya muy pensado, con unos personajes muy predefinidos. Y como que tenía poca flexibilidad, ¿no? Entonces el mundo editorial como que tiene muchas pequeñas historias en las que puedes introducirte, sobre todo cuando trabajas para revistas, ilustrando artículos y ese tipo de cosas, que bueno, te permiten hacer trabajos muy diversos en un espacio de tiempo muy, muy corto. ¿Tienes formación artística o eres autodidacta? Creo que hay un poco de ambas cosas. Mi formación artística no empezó hasta que acabé bachillerato, porque empecé a hacer bachillerato tecnológico. Y cuando estaba haciendo segundo de bachillerato, de repente me dio porque quería dibujar. Y me marché a Madrid a la ESDIP, Escuela de Dibujo Profesional, era una escuela privada, pero solamente hice un año. Hice un año y luego me marché a Granada, a la Escuela de Arte, la pública, e hice ilustración, el ciclo. Después de eso, bueno, estuve como dando vueltas, estuve trabajando unos meses en una empresa de animación, estuve luego haciendo un curso de un año de vestuario teatral, estuve dando muchas vueltas, y luego hice la carrera de Bellas Artes. Ah, pues has hecho un montón de cosas. Bueno. Sí. Y bueno, básicamente esa es mi formación artística. Pero también es cierto que para mí fue como una formación paralela, para aumentar, digamos, para enriquecer lo que ya sabía hacer o lo que estaba aprendiendo por mi cuenta. O sea, aprendí a hacer escultura, aprendí a pintar al óleo, pero digamos que lo que yo hago, lo que forma parte del grueso de mi trabajo, casi todo lo he aprendido sola. ¿Tu proceso cuando trabajas para ti es el mismo que cuando haces encargos? No, suele ser muy diferente. Cuando trabajo para mí es muchísimo más improvisado, muchísimo más. Y
suelo tomarme muchísimo más tiempo. Además, no planifico, en plan, como cuando tienes un encargo, que normalmente te pasan un layout de las páginas, por ejemplo, de dónde va a quedar la ilustración, de las medidas y todo eso, sino que trabajo de forma mucho más libre. Sí es cierto que a veces cojo ideas de cosas que se me van ocurriendo, pero hay veces que termina siendo una cosa muy diferente de la primera idea que tuve. Y bueno, no me da miedo si tengo que recortar, si por ejemplo hago un boceto más grande y luego solamente me gusta una parte y el resto lo quiero desechar, igual me quedo con una parte y la amplío y detallo esa parte y el resto lo quito, ¿no? Sí. Cuando tengo que hacer un encargo, todo tiene que estar mucho más planificado, obviamente, porque estás trabajando para alguien, ellos necesitan algo en un periodo de tiempo concreto, te piden algo quizá con un tipo de color concreto que tiene que encajar. Depende de si va de manera aislada o va en conjunto con otras ilustraciones. Puede ser que necesite una gama, puede ser que necesite un tipo de tintas. Todo eso hay que aclararlo previamente. En tu trabajo, o sea, para tu trabajo más bien, ¿en qué cosas, qué te inspira? Es una pregunta complicada esa. Ya. A ver, me inspiran un montón de cosas. Obviamente hay ilustradores que me influyen, pero es como una parte pequeña de mi influencia total. Hay ilustradores a los que admiro mucho. En concreto hay dos ilustradoras, dibujantes, españolas, a las que admiro muchísimo, Cristina Daura y Ana Galván, que creo que transmiten muy bien, no sé, por así decirlo, el absurdo humano. Sí. Sí, y las relaciones humanas y la existencia. Sí, eso tiene mucho peso en tu trabajo. Mucho. No sé si llega a verse desde fuera, pero por lo menos tiene mucho peso desde dentro a la hora de crear, o sea, a la hora de trabajar. Bueno, como espectador sí que se ve que tu obra es muy, muy simbólica y que, no sé, por lo menos la sensación que me da a mí es que tú has querido poner una cosa ahí, pero es como muy tuya, pero que también podría interpretarla yo en plan, pues a lo mejor para ella esto significa esto, pero yo lo cojo de otra manera. Y creo que eso también es interesante porque te ayuda a conectar mejor con el espectador. No sé, es la sensación que me da a mí. Sí, claro, hay muchas cosas en mi trabajo que tienen simbología personal, claro que sí. Por ejemplo, en una de las últimas ilustraciones sale una amiga mía, sale también un pajarito que adopté. Son cosas muy, muy de vivencias mías. Claro. Pero a la vez también tienen cosas algo universales, porque el pájaro, por ejemplo, está muerto. Entonces son cosas que a la vez conectan con cosas muy universales. El humano aparece sobreexpuesto en la fotografía publicitaria y todo esto, pero solamente la fachada del humano. Sino el humano, como tal, el interior del humano, aparece totalmente protegido por esa fachada, no se ve, aparece tapado. Entonces yo lo que quiero mostrar en mi trabajo es esa parte que no se ve en ese tipo de imágenes, ¿no? Sí. O sea, como tapando la fachada o no dejando que se vea tanto o haciendo que se dé la vuelta esa persona, lo que pretendo es que sea el humano el que salga. O sea, mostrar la esencia. Mostrar la esencia, sí. Hacer al humano vulnerable, digamos. Sí, exponerlo. Exponerlo, sí. Delante del público. Sí, porque
no consigo conectar con ese tipo de imágenes que son tan habituales ahora, porque realmente no me siento identificada con ellas. Sí. Porque no sé, son todo maquillaje, contorning y, no sé, fitness. Sí. Es como que no muestran mi realidad. Quizás sí muestran la realidad de otros, no lo sé. Pero en momentos en los que la vida digamos, te baja a la realidad, ¿no? Te da lecciones, entre comillas. Sí. Es como que ese tipo de cosas empiezan a carecer de importancia o de sentido. Y es esos momentos de realidad o de momentos en los que las cosas adquieren su verdadera importancia los que a mí me interesan. Y fuera del arte, ¿qué más cosas te interesan? O sea, ya no a nivel artístico, sino a nivel personal. Yo soy una persona bastante tranquila en ese sentido. Soy muy de estar en casa, no sé, ver películas y... Me gusta mucho el cine independiente y documentales de psicología y cosas de estas. Sí. 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 Y... No sé, me interesa mucho la psicología, la Sí. verdad. En el sentido de ver los extremos, Sí. por así decirlo, para entender la esencia, ¿no? No sé si se entiende muy bien lo que quiero decir. No sé. También en el sentido filosófico, ¿no? De entender cómo funciona la mente humana, cómo la mente humana entiende el mundo, cómo descifra el mundo para sentirse mejor, ¿no? De hecho, de eso va bueno, para mí va el libro, uno de mis libros favoritos, El mito de Sísifo, de Camus, que para mí es una de mis Biblias, mi libro de cabecera, que es taladra mucho la cabeza, la verdad, es complicado de leer. De hecho, la primera vez que lo leí fue como, esto... ¿Qué es esto? Tuve que darle una segunda lectura para entender bien todo. Y bueno, me gustaría, la verdad, con el tiempo, sería un proyecto muy bonito ilustrarlo, pero también muy difícil, muy difícil. ¿Cuáles son los temas que más te gusta tratar en tu obra? A ver, la sensibilidad es uno de los temas pilares en mi trabajo. Las relaciones humanas también están muy, muy presentes. Supongo que también porque son temas que me preocupan mucho en mi vida, la vida real, vamos, en mi vida diaria. Son temas que están muy presentes. Son temas de los que hablo mucho con mis amistades, de los que me preocupan mucho. Bueno, que también como mi familia es una familia que está así como muy despegada, ¿no? Es algo que siempre he tenido muy, muy presente. Entonces suelo utilizar personajes, porque bueno, hay ilustradores que utilizan más igual elementos o utilizan escenarios. Yo suelo utilizar personajes. Y también con el tiempo he ido como haciéndolos menos obvios. Sí que al principio tendía mucho a centralizar la atención en el pecho, ¿no? A poner elementos en el pecho, como a centrar la atención en el sentimiento ahí, ¿no? Y con el tiempo he ido cambiando el centro de atención y he ido como... No sé muy bien por qué, pero quizá también por ese tipo de imágenes de las que hablaba antes. Sí. He ido como llevándolo a un enfoque más íntimo o de lo que yo veo de una manera más íntima, ¿no? Como haciendo desaparecer el rostro, igual tapándolo o haciendo que vuelva la cara. No sé muy bien por qué, pero en cierto momento recordé que siempre en nuestros primeros contactos con la gente en el colegio, o sea, la primera persona de la que te enamoras en el cole, ¿no? Siempre
pues lo típico, que los ves en el colegio delante, o sea, lo que ves es la nuca, la oreja, Sí. ¿no? La espalda. Y cuando realmente tienes contacto más íntimo con una persona, cuando duermes con ella y todo eso, no estás viendo la persona completa, no estás viendo estas imágenes sobreexpuestas a las que estamos tan habituados en la sociedad, en estas revistas, ¿no? Ahí con todos los detalles, todas las pestañas, todos los poros. Estoy como muy saturada de ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces como que mi trabajo me pide que profundice en otro tipo de enfoques. Sí. Que se vean partes del cuerpo, que se vean brazos o que se vean partes más tapadas, no sé. Me da como más sensación de intimidad. Sí, no, pero es verdad lo que dices, que hoy en día ya no solo que se vea hasta el último detalle, sino que no se da lugar a la imaginación, que todo está demasiado ahí delante para que lo veamos y solo sea consumir y no. Sí, esa sobreexposición me da como una sensación de artificio muy desagradable.